Bien, el europeo en Roma, pues 33.000 personas, casi no entrábamos. Muchísimos astras, 4.594, muchos ensayos clínicos, aunque como veremos realmente no, sin grandes novedades, sobre todo respecto al año anterior, que se presentó el Paradigm, y 23 registros, y sobre todo 4 nuevas guías clínicas. La verdad es que el Congreso Europeo es una mezcla, 50% yo creo que es científico, pero 50% es educacional. Y las guías de práctica clínica son muy importantes ahora mismo para la Sociedad Europea de Cardiología y en el Congreso se deja ver también. Un documento de posicionamiento que lo veremos y un concepto durante todo el Congreso importante que se refuerza en las propias guías, que es el de llevar a la cardiología a un trabajo en equipo y multidisciplinar, que es un camino largo de recorrer. Arritmias y dispositivos. Bueno, muy rápido porque no hay mucho tiempo, iremos desglosando estos estudios básicamente. Las guías. Dos categorías nuevas. La fibrilación auricular recientemente diagnosticada, primer diagnóstico y la de larga duración, más de un año. Un enfoque que está entrando en las guías, que es intentar llevar el tratamiento a la fisiopatología, es decir, clasificamos la fibrilación auricular en diferentes grupos y aunque hoy no lo podemos hacer, pero sí que tenemos que ir pensando en tratarlas en base a la fisiopatología. El trabajo en equipo, ese objetivo multidisciplinar reflejado en el manejo de la fibrilación auricular en sus diferentes aspectos, control del ritmo, factores precipitantes, valoración del riesgo de trombosis, de ACV, control de frecuencia cardíaca, valoración de síntomas y, muy importante, este es uno de los caminos que tenemos que resolver, el screening en poblaciones de riesgo, la atención estructurada. El paciente tiene que asumir el autocuidado. Las guías colocan a los NACOS en primera línea. El control del ritmo también lo coloca en primera línea, sobre todo si hay síntomas. Y la ablación la sigue colocando de momento y ahí está detrás del control del ritmo. Estudios. Los inhibidores del factor 10A, rivaroxaban y apisaban ya tienen su antídoto, es un factor 10 recombinante y en este estudio de eficacia y seguridad con Andesanet, en la ANESA 4, vemos cómo esta es la población con rivaroxaban en pacientes que habían recibido el fármaco en las anteriores 18 horas con hemorragia mayor, la administración durante solo 2 horas pues, produce una reducción del antifactor 10 que estaría asociado a la administración del fármaco, tanto en rivaroxaban como en el grupo con apisaban. Es decir, que tenemos un antídoto con una eficacia, además, en cuanto a hemostasia clínica, bastante elevada. Cardioversión eléctrica, este es el estudio más importante hecho con un nuevo NACO en el contexto de la cardioversión. Enfrentaba endosaban al manejo habitual con antagonistas de la vitamina K y en este contexto, tanto en el estrato que se guió por ecotransesofágico como el que no utilizó el ecotransesofágico para la cardioversión, que se tardó más tiempo, y en el conjunto no hubo diferencias entre edosaban y la administración de un antagonista de vitamina K pericardioversión eléctrica en cuanto a eventos, pues ACV, eventos embólicos, muerte e infarto. Por tanto, existe seguridad en la utilización e incluso una tendencia hacia el NACO a favor. Este ha sido uno de los estudios quizás más relevantes y es el DANISH, una respuesta que no está en las guías y tenemos claro cuando está indicada en prevención primaria un DAI en el contexto de disfunción sistólica severa e infarto previo, pero esto no está tan claro y es el paciente sin cardiopatía isquémica. Este estudio que utilizó pacientes en clase 2-3 fundamentalmente, con péptidos elevados, tratamiento farmacológico óptimo, implante del desfibrilador en prevención primaria versus un grupo control. Bueno, lo primero que nos dice es que el desfibrilador en esta población no redujo la mortalidad total. No redujo la mortalidad total y tampoco redujo la mortalidad cardiovascular. No hubo reducción significativa. Sin embargo, lo lógico sí que redujo la mortalidad súbita de forma significativa, en un 50%. Lo que ocurre es que la mortalidad súbita es tan pequeña en esta población que realmente no se asoció a un beneficio, no tuvo impacto en la mortalidad total. Sin embargo, el estudio tiene un hallazgo muy interesante y es que la única interacción fue con la edad, de tal manera que por debajo de 68 años el desfibrilador
sí que fue capaz de reducir la mortalidad total. Es decir, que el impacto en muerte súbita lleva a reducir la mortalidad total en la población joven, que es lo lógico. Los pacientes jóvenes con menos comorbilidad tienen una muerte menos no cardiovascular y, por tanto, se benefician más del desfibrilador. Esto es un subestudio y habrá que abordarlo como tal y habrá que ver las nuevas guías cómo se posicionan a raíz de estos resultados. En cuanto a monitorización, pues de momento lo que podemos decir con estos dos estudios, voy a presentar dos, el Morker y el siguiente, que es el REM, podemos decir que utilizar la monitorización remota, en este caso en dispositivos de terapia de resincronización con DAI, y en este caso con visitas cada 4 meses y seguimiento también de congestión y de arritmias auriculares, bueno, la monitorización remota no reduce eventos clínicos, pero sí que, como podéis ver en la parte verde, reduce las visitas presenciales. Eso tiene un impacto económico y realmente el mensaje de este estudio es que en pacientes con insuficiencia cardíaca el uso de la monitorización remota es seguro. Pueden estar seguidos de forma remota sin que empeoren sus eventos clínicos. Este es el único mensaje de este estudio y el de este otro, que iría en la misma línea, el REM, iría en la misma línea de utilización de la monitorización remota, pero ahora con intervención. El otro estudio no intervenía, apenas intervenía. En este caso sí que en estos 826 pacientes versus 824 la monitorización ya no era cada 4 meses, era semanal, y en esa monitorización se buscaba una intervención que se hizo en el 72% de los sujetos, que llevó pues, a múltiples acciones sobre los pacientes, pero lo cierto es que sin poder reducir eventos clínicos en el conjunto de la población y tampoco en ningún subgrupo. Por tanto, hoy por hoy, según estos estudios, la monitorización remota ahorra visitas, pero no tiene un impacto en los pacientes que portan ya dispositivos desfibrilador, terapia de resincronización y tienen disfunción sistólica junto a insuficiencia cardíaca clínica. En cuanto a riesgo cardiovascular, ha sido quizás de las partes más interesantes o que más resultados ha tenido en el Congreso, aparte de 2 guías. La valoración de riesgo sigue siendo la misma, los objetivos, el score sigue estando ahí como en la valoración de riesgo, el paciente es la definición de alto riesgo, muy alto riesgo sigue siendo la misma, los objetivos no han cambiado. Y, bueno, quizás destacar que estas guías nos llevan, sobre todo, hacen hincapié en un enfoque poblacional, es decir, tenemos que implicarnos en que la prevención tenga un enfoque poblacional, sobre todo basada en la educación diagnóstico precoz y la incorporación de la tecnología móvil. Las guías de dislipemias siguen planteando el colesterol total como la forma de screening, pero sí que el LDL es el colesterol sobre el que hay que tomar decisiones, pero hay que incorporar otras partes, ¿no? del perfil lipídico, los triglicéridos, el colesterol no HDL y la lipoproteína B, así como la lipoproteína, que aquí sí se definen estas guías en qué pacientes nos puede ayudar a discernir un incremento en la discriminación de riesgos, sobre todo en pacientes con enfermedad cardiovascular prematura o en pacientes que están en el límite de alto o muy alto riesgo. Y en cuanto a la prescripción de estatinas, a pesar de todo lo que se nos cuenta de anti-PCSK9, realmente las estatinas son, según las guías, lo que debemos seguir usando a las dosis máximas toleradas, apoyándonos en inhibidores de la absorción o biliares, y sobre eso hoy por hoy las guías nos dicen que solo en pacientes de muy alto riesgo, que a pesar de las dosis máximas toleradas de la estatina no conseguimos el endpoint objetivo, podemos o debemos usar anti-PCSK9. Este es un metaanálisis que nos dice la potencia de cada una, está en las guías, y sobre eso, resultados. El Odyssey evalúa precisamente una anti-PCSK9, la lirucumab, en pacientes con hipercolesterolemia familiar que están sometidos a aféresis. Tras 7 semanas de running, el objetivo fue la reducción de aféresis y la administración de la lirucumab redujo la necesidad de aféresis en un 75%.
Los pacientes que no necesitaron ninguna a partir de recibir el fármaco tras 7 semanas del fármaco pues fueron 63%, con lo cual queda claro que el fármaco tiene una utilidad, reduce de forma muy significativa los niveles de LDL y permite evitar aféresis con todo el coste que esto lleva en este tipo de pacientes. Aquí está la gráfica de LDL colesterol y a pesar de partir de los mismos niveles, bueno, la reducción es clara en torno pues, a un 53% en LDL, 42%. Por tanto, está claro que esta estrategia terapéutica tiene su papel, sobre todo ahora mismo en hipercolesterolemia familiar, y sobre eso este estudio, que es un estudio distinto a todo lo que solemos ver, porque, bueno, como veis, son 102.000 personas procedentes de 14 estudios y 32 años de seguimiento. Es un concepto nuevo que es la randomización natural, que se trata de distribuir a los pacientes en base al score genético, polimorfismos, en este caso 46 de hipercolesterolemia, 33 de hipertensión, y en base a estos polimorfismos creamos un score genético y dividimos a la población en base a la mediana de ese score genético asociado a hipercolesterolemia y a hipertensión. Primero en base al colesterol y luego en base a la hipertensión. Y esto, en todos estos años de seguimiento, 32 años, sería como aleatorizar a los pacientes, solo que de forma natural, genética, a 2 estrategias de fármacos. Sería algo parecido. Bien, ¿qué nos dice este estudio? Pues este estudio nos dice que la exposición durante tantos años a diferencias muy pequeñas, en este caso solo de LDL colesterol, 12 miligramos menos, o a diferencias de presión arterial relativamente pequeñas, 3, o de los 2, y en este caso tendría un efecto multiplicativo, lleva un beneficio claro. Es decir, que con la perspectiva de muchos años, la exposición a un nivel más bajo de presión arterial, a un nivel más bajo de LDL colesterol y de forma multiplicativa ambos, conlleva un beneficio muy claro en nuestros pacientes. Sobre eso, resultados de un subanálisis del registro del Clarify que pone sobre la mesa de nuevo la respuesta de la bajada del control de la presión arterial en pacientes con enfermedad coronaria. En este caso, queda claro que sí que en esta población, que es amplia, 22.000 pacientes, existe una curva en J y que niveles por debajo, pues en este caso de un nadir en torno a 130, en torno a 78 milímetros de mercurio, estaría asociado a más eventos adversos. Un estudio japonés que realmente podría estar ya casi fuera de juego porque plantea 2 estrategias, una estrategia con pitavastatina más ezetimibe tras un síndrome coronario agudo con un objetivo que sería el adecuado, por debajo de 70 LDL, frente a una estrategia solo de pitavastatina para mantener al paciente en torno a 90-100, ver 1.700 pacientes, ver los eventos en torno a 4 años y en este sentido no hubo diferencias en cuanto a eventos. Son 2 estrategias, estos pacientes tendrían que ir todos a por debajo de 70 en el momento actual tras un síndrome coronario agudo y las curvas se separan, pero la falta de poder estadístico no permite ver diferencias. Las diferencias no son realmente entre pitavastatina y ezetimibe, sino las diferencias son entre un mayor control de colesterol o un menor control de colesterol. Lo que sí que es verdad, y este estudio es interesante, es la siguiente diapositiva. Es interesante por esto, y es porque miden sitosterol. Sitosterol es un fitosterol vegetal que está en los alimentos y cuya medición en sangre lo que nos está diciendo es la cantidad de absorción de colesterol que tiene un individuo. De tal manera que aquellos pacientes con sitosteroles más elevados, es decir, con mayor absorción de colesterol, está codificado a nivel genético y hay polimorfismos que hacen que aumente mucho el sitosterol y el colesterol a la vez en sangre, sí que tuvieron un beneficio de la administración de un inhibidor de la absorción como es ezetimibe. Bien, más estudios negativos. ¿Qué hacer si tenemos un paciente de alto riesgo con enfermedad de 3 vasos, con un síndrome coronario agudo mayor? ¿Qué hacer? ¿Seguir nuestra estrategia convencional de tratamiento o hacer una estrategia bastante agresiva desde el punto de vista diagnóstico, con escáner, resonancia, Doppler prácticamente en todos los territorios vasculares y a partir de ahí doble antiagregación con antiplaquetaria, altas dosis de estatinas?
Estas dos estrategias tienen diferencias en este paciente, pues la respuesta después de 2 años es que no. Ser agresivo en el diagnóstico en un paciente que ya está catalogado como de alto riesgo en base a las guías actuales no tiene más beneficio que hacer un gasto, bueno, lo que tiene es el perjuicio de hacer un gasto excesivo en pruebas que ya no aportan nada a la toma de decisiones. Un estudio interesante, porque esto lo vemos también todos los días, y es la presencia de apnea obstructiva del sueño moderada severa en pacientes con enfermedad cardiovascular. Es un estudio en el que, bueno, primero tuvo una fase de running, de tolerancia a la CPAP, y lo cierto es que en un objetivo combinado de múltiples eventos cardiovasculares, incluida insuficiencia cardíaca, la CPAP, el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, no se asoció a diferencias, ni en la población total, ni en el grupo que tuvo una buena adherencia a la CPAP. Pero hay un subanálisis que ya el problema de estos subanálisis, que no lo podemos creer o no, sobre todo con una P como esta, y es que aquellos que fueron buenos cumplimentadores en un ajuste de propensión, un propensity score, sí que mostraron una menor tendencia de accidentes cerebrovasculares. Pero de entrada, en estos pacientes de riesgo cardiovascular con apnea obstructiva del sueño no hay una reducción en este tiempo de seguimiento de eventos. Insuficiencia cardíaca, las guías y poco más. Terapia celular, un estudio. Las guías, yo creo que han sido las guías de más impacto en este año, con diferencia. Puntos clave: los peptidonatiuréticos están para quedarse y usarlos, se incorporan y estaban ya presentes en la toma de decisiones del diagnóstico en comienzo no agudo, con estos valores de corte. Por debajo de ellos nos permite excluir y evitar la eco. Y una novedad que yo creo que debe tener consecuencias en los próximos años, que es la aparición de una nueva categoría en la definición de insuficiencia cardíaca en base a la fracción de eyección. Teníamos claro que por debajo del 40% es reducida. Tenemos que tener ahora, a partir de ahora, claro, porque esto los ensayos clínicos nunca lo han tenido claro, han cortado por aquí también, en 40 o 45, tenemos que tener claro que preservadas por encima del 50%, y creamos una nueva categoría entre el 40 y el 49%, que es la intermedia. ¿Esto qué es? Es aproximadamente un 13-16% de la población de pacientes. Y tenemos que tener claro que a partir de ahora, si la fracción de eyección está por encima del 40%, necesitamos algo más para definir insuficiencia cardíaca. Y ese algo más son los peptidonatiuréticos y cardiopatía estructural. Las dos cosas, es decir, los peptidonatiuréticos van a estar para quedarse en la insuficiencia cardíaca, no solo en el diagnóstico, sino en la definición de la propia insuficiencia cardíaca, y ya lo estamos viendo porque no hay ningún ensayo clínico que no utilice peptidonatiuréticos para los criterios de inclusión. De hecho, en insuficiencia cardíaca aguda son 1A, se deben medir en todos los pacientes en urgencias para el diagnóstico diferencial. Y la gran novedad, el tratamiento, nuevo algoritmo de tratamiento. Esto ya lo tenemos claro: IECAS, betabloqueantes, antagonistas de la aldosterona. Y ahora, bueno, resituamos un nuevo fármaco, en este caso las guías. Probablemente después de pensárselo mucho, situaron el nuevo grupo farmacológico, los ARNI, sacubitril/valsartán, en el paciente que, tras optimizar el tratamiento, persiste disfunción sistólica y persiste sintomático. Algo llamativo en las guías fue que ese uso era 1B, el nivel de recomendación máxima, evidencia B, pero se le da la A de máxima evidencia a un uso que sale de un subestudio, de un subanálisis del Paradigm, y es la reducción, sobre todo, de muerte súbita, y por tanto se asocia, se infiere a taquiarritmias ventriculares. Bueno, algunas otras cuestiones en las guías: la inhibición de SGLT2 en la prevención de insuficiencia cardíaca, el hierro, carboximaltosa para la mejoría de síntomas, se incluye 2AA, y bueno, la resonancia claramente es una prueba necesaria en insuficiencia cardíaca para caracterizar el miocardio, 1C, y el abordaje multidisciplinar, sobre todo en la continuidad de cuidados tras el alta hospitalaria. Este es un estudio en insuficiencia cardíaca avanzada, clases funcionales altas, de origen isquémico, a los que los pacientes, por un sistema de endocárdico, se les inyecta 600 millones de células madre cardíacas, están comercializadas, y en una mezcla de eventos importantísima, a pesar de ser un estudio claramente diseñado con este conglomerado de eventos para que saliera favorable a las células madre, salió neutro. Es decir, hoy por hoy no tiene una aplicación en estos pacientes. Diagnóstico por imagen, poco.
pero sí, y bueno, básicamente dos estudios, el CEMARC2 y el PACIFIC, que ponen en evidencia que tanto la resonancia como el PET pueden ayudar a reducir angiografías innecesarias, es decir, pueden tener un valor predictivo negativo mayor que la práctica clínica habitual, pero eso no se traslada en beneficio para el enfermo. En este caso, pues bueno, eventos múltiples, MACE, no hay diferencia entre las tres y aquí también lo vemos, pues incluso pues, los eventos en el manejo convencional, que en este caso estaría reflejado por las guías NICE, tampoco tuvo reflejo. Es decir, en estos dos estudios el uso de terapias de imagen o funcionales o incluso híbridas no se asocia a un ahorro o una reducción de coronariografías, pero no a un beneficio clínico sobre el paciente. Cardiopatía isquémica e intervencionismo, de forma rápida pasamos. Interesante, N-acetilcisteína intravenosa, 48 horas reduce el tamaño del miocardio salvado. Bueno, es un estudio pequeño, pero habría que abordarlo en el futuro. El PRAG de 18, quizás el más interesante, 1.230 pacientes, prasugrel versus ticagrelor en síndrome agudo con elevación del ST tratado de forma percutánea. 600 pacientes versus 596, eso a día de hoy para un estudio, sobre todo a corto plazo, es una población pequeña, muy pequeña, teniendo en cuenta el número de eventos. El primary endpoint 0,03, con lo cual el estudio se paró, este es el endpoint, la curva 7 días, hasta la curva 30 días, el estudio se paró por futilidad, es decir, que no tiene razón de ser, no va a haber diferencias entre los dos fármacos, son lo mismo en este paciente. A raíz del ARCTIC se planteó que la monitorización plaquetaria podía aportar un beneficio en ahorro de hemorragias a la hora de evitar hemorragias. Por eso surge este estudio, el ANTARCTIC. Se utilizan pacientes con mayor riesgo de hemorragia, más de 75 años, y lo que vemos es que la monitorización plaquetaria, en este caso con ticagrelor, no se asocia a un beneficio clínico para el paciente. Por tanto, la monitorización plaquetaria hoy no tiene un lugar en la práctica clínica. Y otro estudio más sobre cuánto extender la doble antiagregación, probablemente también limitado por número de pacientes, porque con estos eventos y estos pacientes es difícil tener diferencias, también nos dice que a 18 meses no hubo diferencias entre la estrategia de 6 meses o 18 meses de doble antiagregación tras stent. Un estudio pequeñito pero interesante que ha tardado en reclutarse pacientes, y es que el uso de stent farmacoactivos sí es superior al uso de un stent convencional en injertos de safena, sobre todo porque se reduce de forma significativa la tasa de revascularización de repetidas, y el beneficio de programas intensivos que aglutinen pues, intervenciones en grupo o llamadas telefónicas en pacientes que ya son de alto riesgo, ya tienen una acción previa en los 3 meses anteriores. Aquí lo que se hace es expandir la rehabilitación convencional a 2 grupos intensivos. Bueno, no tiene un beneficio en el score de riesgo global ni en eventos cardiovasculares, pero sí es verdad que estos grupos de pacientes se benefició de menos tabaco y de reducción de eventos de factores de riesgo individuales. Bueno, y para terminar, un documento de posicionamiento que pone en perspectiva el trabajo en equipo y donde bueno, pues está claro, ¿no? La prevención de la cardiotoxicidad y el manejo de los pacientes, que hoy por hoy siguen siendo muchos los que reciben antraciclinas, es fundamental que se aborde de una forma multidisciplinar en todos los aspectos, no solo en el desarrollo de disfunción ventricular, sino también en la aparición de arritmias, tromboembolismo, hipertensión arterial y el desarrollo de estrategias preventivas. Este documento está ahí, se presentó también en el Congreso Europeo, y como conclusiones finales, bueno, nuevos ensayos, pero predominan resultados negativos, y yo creo que la mayor parte con limitaciones en el diseño que impiden contestar a preguntas relevantes. El Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, hoy por hoy, las guías tienen una importancia enorme y se presentaron 4, se trabajó en muchas sesiones sobre ellas. Conceptos clave, ya los he comentado, se potenció a lo largo del Congreso, y yo diría que está en una encrucijada el Congreso Europeo, porque es verdad que son 33.000 personas, pero hay un punto, esto es como las discotecas, en un momento tienes que decir que no entre nadie, porque si no llegará a un punto que nadie se lo pasará bien. Es un evento, un congreso enorme, y que yo creo que tendrá que
redefinirse en cuanto a cómo enfocarlo los próximos años, porque realmente son muchas personas y un conglomerado de presentaciones que gracias a reuniones como esta probablemente podemos acceder a todos los resultados, porque estar allí es prácticamente atender a un 1%, un 0,5% como mucho. Muchas gracias.